Los analistas dicen que ese clivaje anticorreísmo-correísmo está ya es de la pelea pasada. Seguramente estás enamorado de Correa, tienes que superar esos sentimientos retorcidos. Está en marcha un proyecto autoritario y antidemocrático que es promovido por el sector al que se llama el correísmo. Si alguien está interesado en evitar que se hable de correísmo y anticorreísmo, es el correísmo. Pero uno no puede darse el lujo de abandonar los principios. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Pallares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Martín, ¿eres anticorreísta? Profundamente, Roberto, claro que sí. No, pero si eso está pasado de moda. ¿En serio eres anticorreísta? Los analistas dicen que ese clivaje anticorreísmo-correísmo está ya es de la pelea pasada. Seguramente estás enamorado de Correa. Tienes que superar esos sentimientos retorcidos. Hay una canción que se compuso para gente como tú, la famosa No hay nada más difícil que vivir sin ti de El Buki. Sí, y me lo repiten todos los días en Twitter y me lo dicen en reuniones sociales, Roberto. Me insisten que eso es un tema que ya pasó, que hay que superarlo. Pero te voy a explicar por qué sigo siendo un anticorreísta y por qué creo que no hay que dejar de ser anticorreísta, por lo menos en las actuales circunstancias. Porque creo que estamos atravesando un momento en que no nos podemos dar el lujo de dejar de ser anticorreísta. Existe en marcha, está en marcha, un proyecto autoritario y antidemocrático que es promovido por el sector al que se llama el correísmo y cuyo líder es un caudillo que se llama Rafael Correa. Dejar de ser anticorreísta en estas circunstancias por el simple prurito de que no luce bien, de que es un discurso gastado, de que hay que superarlo, que ni sé qué, a mí me parece que es absolutamente irresponsable. Yo creo que el anticorreísmo es un sentimiento que ojalá no existiera porque eso se refiere a una cosa negativa, pero que por el momento, por una responsabilidad cívica, hay que mantenerlo. Sabes que me haces recordar una edición de Diario Expreso, la de hace 2 domingos, la del domingo 3 de septiembre, cuando se publicó, ¿te acuerdas la entrevista que hicimos con el vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo? Esa entrevista saltó a primera página, el titular de esa entrevista abrió periódico y decía más o menos, no me acuerdo bien, pero más o menos la idea era correístas, algo que nos dijo, que nos confirmó Fausto Murillo, correístas y socialcristianos controlan la judicatura. Y toda esta idea estaba de cómo es que correístas y socialcristianos aliados en esta y otras coyunturas han llegado a controlar la judicatura. Estaba desarrollado en la entrevista, en la página 3, me parece que estaba. En la página siguiente había un reportaje sobre toda la estrategia, bastante detallado sobre toda la estrategia del correísmo para desde el Consejo de Participación Ciudadana que controlan, nombrar un contralor que les sea beneficioso en varios casos de auditorías pendientes que ellos quisieran anular. Y 2 páginas más adelante, oh sorpresa, había una nota de análisis, no análisis del diario, sino una nota en la que un periodista de Expreso entrevistaba a varios analistas muy sesudos, provenientes todos de la academia, y ellos decían que el clivaje correísmo, anticorreísmo había sido superado o empezaba a ser superado y que eso más o menos ya estaba quedando para el pasado. Y la verdad es que es sorprendente ver cómo el análisis de unos académicos que me parece que no tienen mucho contacto básicamente con las fuentes, ¿no? Porque uno como periodista está hablando con este, con el otro, y uno se entera de cómo se mueven las cosas, cómo los analistas son capaces de decir una cosa que contradice a la propia reportería del diario que está con lujos de detalles expuesta en las páginas previas. Yo creo que estos analistas lo hacen de muy buena fe, pero
me parece que su error proviene de su falta de reportería. Nosotros los periodistas estamos bombardeados todo el tiempo de noticias, de gente que nos informa cuáles son las movidas, cómo en realidad ocurren estas cosas, y vemos que la acción del correísmo no solo que no ha sido superada, sino que estamos en pleno auge de una arremetida correísta que además la semana siguiente a la que salió esa nota, se evidenció en la arremetida brutal que se dio desde el correísmo contra el sistema de justicia, desde el CPCCS controlado por el correísta Allen Berbera contra la Corte Constitucional, y desde el Consejo de la Judicatura controlado por un hombre de paja del correísmo, el presidente Wilman Terán, tratando de intervenir en la Corte Nacional de Justicia. Así que a mí me parece que decir que eso está pasado de moda, hasta concuerdo contigo, creo que el anticorreísmo es absolutamente justificable y en absoluto está pasado de moda. Claro, tú me estás dando la razón con esta referencia que haces a la edición de Expreso del domingo 3 de septiembre. Esa portada podría repetirse hoy. O sea, hoy tenemos el tema de los jueces, donde está caminando un proyecto para tomarse la justicia. Puedes poner el tema de Allen Berbera, lo mismo, ya tú lo has dicho. Estamos en la mitad de un proceso para la toma del Estado y el regreso de un proyecto autoritario. Esa amenaza no está perfectamente en marcha, no se ha ido, no se ha superado. El que Lazo esté en el poder, Roberto, no significa que se acabó la amenaza del correísmo. El que Moreno lo haya traicionado, tampoco. El que mañana gane supongamos que mañana gana Daniel Noboa, va a seguir ahí. ¿Y por qué? Porque hay un aparato, en este caso tiene un aparato con varias manos, ¿no es cierto? Con varias tentáculos. Entonces, ahí va a haber una asamblea mayoritariamente correísta que le toque a Novoa, y va a haber un Allen Berbera en el Consejo de Participación, y va a haber un Wilman Terán y sus amigos en el Consejo de Participación, y va a haber un Consejo Nacional Electoral también con otras personas más o menos, más que menos, de la misma orientación. O sea, mientras exista ese operativo y mientras esté en marcha ese aparato, en movimiento ese aparato, ser anticorreísta es como jugar con arcos abandonados. Tú bien decías, los analistas lo hacen de buena fe, pero yo supongo que es porque no ven las cosas que vemos los periodistas muchas veces, ¿no? Tú no me vas a dejar mentir, pero nuestros chats saltan con noticias de que el juez tal está haciendo tal cosa, que en la judicatura están moviendo esto, que en el Consejo Nacional Electoral Así tal es. cosa. Entonces, venir a hablar de que esto se murió, de que ya Ha está sido superado. está siendo superado, que a mí me parece, hasta ratos me parece que es un esnovismo. ¿Sabes qué? Es que hubo una estrategia para desprestigiar el anticorreísmo que hay que reconocer que ha tenido éxito. Este rato existe una auténtica sanción social en contra del anticorreísmo por varias razones. Una, porque es una manera de autodefinirse a partir de lo negativo, ¿no? Aunque claro, uno podría decir, soy anticorreísta porque defiendo la democracia, o sea, yo soy un republicano, me interesa mantener la salud de las instituciones republicanas, por eso soy anticorreísta. Pero en la medida en que es un anti-algo, en que ser anti-algo es una manera negativa de definirse, ha quedado desprestigiada. Además, hubo todo porque esta es una estrategia de comunicación correísta, eso debemos tener claro, y a mí me sorprende enormemente que tan perspicaces analistas no se den cuenta. Si alguien está interesado en evitar que se hable de correísmo y anticorreísmo, es el correísmo.
Y es el correísmo el que desde el principio empezó con esta estrategia de descrédito por el expediente de la burla, ¿no? Ah, estás enamorado. Ah, te toco la canción del Buki, hasta con homofobia de por medio. Estás enamorado y eso habla sospechosamente de tu sexualidad, ¿no es cierto? Siempre te refieres a Correa, siempre estás volviendo sobre eso y la gente en las reuniones sociales finalmente te dicen, ya supéralo, no sé qué, esto ya pasó, supéralo como si estuviéramos hablando del protocolo de Río de Janeiro o de la batalla de Miñarica. O sea, estamos hablando de algo que está perfectamente vivo y actuante. Más aún, yo creo que si nos ponemos a analizar la cosa desde una perspectiva histórica, estamos viviendo en una época histórica que en el futuro muy probablemente se llamará la época correísta. ¿En qué consiste la época correísta? En la crisis total del sistema de partidos y el dominio absoluto de un partido único. Eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que está ocurriendo eso tiene que ver con lo que decías de la Asamblea Nacional. No hay otra fuerza capaz de controlar la Asamblea Nacional con un bloque mayoritario si no es el correísmo. Esta, la anterior, la próxima, no hay ningún otro partido capaz de poner 50 asambleístas en la Asamblea Nacional. Y desde ahí, no dejar gobernar si están en la oposición o hacer cargamontón sobre todas las instituciones si están en el gobierno, como ya ha ocurrido. Eso es el correísmo. El correísmo no es algo que se haya superado. El correísmo está completamente actuante y de hecho estamos viviendo bajo el imperio del correísmo, aunque tengamos presidentes, aunque gane Novoa, decías tú, aunque haya ganado Guillermo Lasso, vivimos bajo el imperio del correísmo y muchas de las cosas, de las agendas políticas de este país se deciden en Bélgica. Sí, además, Roberto, hay, antes de dar unos detallitos de cómo opera este aparato de propaganda y mediático, ¿no? Existe también un discurso que está vigente en nuestra sociedad, que está circulando, que es parte del debate, que es un discurso totalmente antidemocrático, que es autoritario, que defiende la impunidad, justifica la impunidad, cree en la figura del caudillo. Cuando es el cumpleaños del señor Rafael Correa, las redes se llenan de menciones, pero que parecería que seguramente si Joseph Stalin estaría vivo sería idéntico. O sea, mientras existe ese discurso, yo creo que cualquier mente medianamente democrática, republicana, liberal, que cree en las sociedades libres, etcétera, no puede dejar de pelear frente a eso. Y volviendo al tema este de cómo funciona este aparato mediático, yo no sé cómo llamarle, del correísmo, ¿no? Es increíble cómo pretenden que uno no mencione al caudillo, ¿no? El caudillo es inmencionable, pero como no pueden decir eso, si tú mencionas o refieres a algo que dijo, que hizo, a un tuit, te empiezan a mandar esta serie de mensajes absolutamente homofóbicos, donde te dicen que estás enamorado de Correa y cosas que no voy a repetir aquí porque son bastante gráficas, que lo único que tratan de hacer es que te calles, que te sientas avergonzado, que sientas que lo tuyo es una enfermedad, porque te dicen que estás enfermo, porque hablas de Correa, cuando ese señor está manejando un montón de cosas desde Bélgica. Entonces, callarse y dejar de decir estas cosas me parece que es perfectamente irresponsable. Sí, así es. Por eso te decía que esta estrategia de comunicación ha tenido éxito, ¿no? Hoy resulta que ser anticorreísta ha terminado incluso siendo una actitud vergonzante. Uno, uno hasta se supone que uno tiene que avergonzarse de ser anticorreísta. Y esta actitud de la gente que te dice, supéralo, eso ya pasó, pasa la página, esto es cosa del pasado se fundamenta en el criterio de que
el correísmo es un partido como cualquier otro y que en la democracia debe haber cabida para todos los partidos. Y aquí me parece interesante poner sobre la mesa un tema de debate, ¿no? Por supuesto que la democracia tolera, en principio, todos los partidos, pero ha de tolerar la democracia a los partidos antidemocráticos, porque el correísmo lo es y no ha tenido ningún ambaje en reconocer que su proyecto político pasa por quedarse 50 años en el poder, que su proyecto político pasa por controlar la justicia, por meterle mano a la justicia, por echar abajo a todas las autoridades de control que no les gustan y poner las suyas, que su proyecto político pasa por un plan de impunidad para sus prófugos y sus presos y por un plan de venganza contra la gente que no piensa como ellos. El video de este enfuruñado Rafael Correa haciendo la lista de la gente de la que se va a vengar, no, Tele, Amazonas, Diario, El Comercio, diciendo todos aquellos de los que se va a vengar mientras los trolls empiezan a bombardearle a uno con mensajes en los que nos preguntan, ¿dónde te vas a esconder? Ya tienes pasaporte. O sea, eso tiene alguna presentación, tiene algún viso democrático, tiene alguna cabida en una república democrática. Yo creo que no. Y Entonces, es un discurso que pasa incluso por esta idea de que ya no hay cómo caer en el error de dejar el poder en manos de alguien que luego no se los va a devolver. exacto, Lo dijo Rafael Correa en Honduras. Dijo sí, que su única recomendación a la presidenta de Honduras era que no cometan el error que se cometió en Ecuador de permitir que alguien traicione al proyecto y que permita que otras fuerzas lleguen al poder, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es un tema de principios. Será muy de modé para los elegantes analistas decir esto, pero uno no puede darse el lujo de abandonar los principios. así es. Se trata de ser anticorreísta es ser republicano. Esa es básicamente la definición en positivo. Y los antis caen por sí solos, ¿no? Creo que ese es el tema. Bueno, creo que con esto Esperando redondeamos. haberles convencido. Después de esto, creo que te voy a proponer escribir un libro que se llame El elogio del anticorreísmo, Roberto. Oye, yo creo que para este domingo voy a poner el tema en mi espacio de Diario Expreso, porque es un tema de coyuntura que está siempre ahí, porque estamos en una elección en la que incluso hay una candidata correísta y un candidato que dice que no hay que ser anticorreísta, lo cual es ya demencial, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema sobre el que nos tocará volver tarde o temprano. Vamos a estar volviendo sobre eso porque el correísmo va a estar ahí, va a estar volviendo todo el tiempo y está ahí. Esperamos que nos acompañen en nuestro próximo episodio de Politizados y no se olviden de leer Expreso y si no están suscritos, suscríbanse.